140,000 personas murieron o resultaron heridas. Había una casa a 8 cuadras de donde la bomba atómica explotó. Esta casa tenía una iglesia que fue completamente destruida, pero la casa sobrevivió, y también lo hicieron los 8 misioneros jesuitas alemanes que rezaban el rosario en la casa fielmente todos los días. Estos hombres eran misioneros, no eran militares, a quienes se les permitió vivir y ministrar dentro de Japón durante la guerra. No solo todos sobrevivieron con lesiones relativamente menores, sino que todos vivieron muchos más años después de ese horrible día sin enfermedad por radiación. No hubo pérdida de la audición o cualquier otro defecto a largo plazo visibles o dolencias. Naturalmente fueron entrevistados y examinados varias veces por los científicos y la gente dedicada a la salud, por su notable experiencia. Ellos mencionaron: creemos que sobrevivimos porque vivíamos el mensaje de Fátima. Nosotros vivimos y rezamos el rosario diariamente en casa. Durante 3 años, la católica Austria estuvo bajo el gobierno tiránico de la Rusia comunista, después de la Segunda Guerra Mundial. Un sacerdote franciscano llamado Padre Petrus recordó la historia de cómo los cristianos en el siglo XVI habían derrotado a los turcos en la batalla de Lepanto por el rosario, a pesar de ser en gran medida superados en número. El Padre Petrus puso en marcha una cruzada de rosarios, y 70,000 personas se comprometieron a rezar el rosario todos los días para la intención de que Austria se liberase de la dominación rusa. Austria era valiosa para los soviéticos por su ubicación estratégica y su riqueza de recursos. Pero el 13 de mayo de 1955, en el aniversario de la primera aparición de Nuestra Señora en Fátima, el régimen ruso ateo, en un movimiento totalmente sin precedentes, firmó el acuerdo para salir de Austria. Ninguna persona murió y ni siquiera salió herida. Hoy en día, los historiadores y estrategas militares aún no pueden explicar cómo y por qué los rusos se retiraron de Austria. Los ciudadanos de Filipinas estaban pobres y hambrientos, mientras que el presidente Marcos y su esposa Imelda vivían en un lujo suntuoso. A día de hoy la gente hace bromas acerca de los zapatos de Imelda Marcos porque tenía 3,000 pares, junto con 15 abrigos de bisón, 1,000 carteras y 508 vestidos de lujo. Las personas querían elegir a un nuevo presidente, Benigno Aquino, apodado Ninoy. Fue asesinado enfrente de su esposa y su familia cuando él descendió de un avión en Manila. Después de ese asesinato brutal, la esposa de Ninoy, Corazón Aquino, se convirtió en activista en las protestas contra el régimen de Marcos. La gente clamaba por Cory a la presidencia, y cuando le entregaron 1 millón de firmas instando a que lo hiciera, se cumplieron los deseos del pueblo. Marcos llama a elecciones anticipadas el 7 de febrero de 1986, que resultó ser un sangriento, violento y fraudulento evento. El presidente Marcos, declarado vencedor por su gobierno corrupto, tomó el control de los medios de comunicación y envió al ejército para sofocar cualquier protesta. El cardenal Sin de la arquidiócesis de Manila instó a una protesta pacífica y el pueblo católico salió en tropel. Rodearon a los tanques de guerra y a los soldados armados. Rezaron el rosario y cantaron canciones religiosas y de protesta. Misas y vigilias de oración se llevaron a cabo en las iglesias. Esta protesta de oración continuó durante casi una semana, cuando de forma inesperada los soldados se alejaron de sus tanques, dejaron las armas y se unieron a la multitud pacífica. El presidente Marcos huyó del país el 26 de febrero de 1986 y todo el pueblo salió a las calles para celebrar. El famoso exorcista del Vaticano, Padre Gabriel Amor, declaró: un día, un colega mío oyó decir al diablo durante un exorcismo: cada Ave María es como un golpe en mi cabeza. Si los cristianos supieran cuán poderoso es el rosario, sería mi fin. Promesas de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Número 1. Quien rece constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Número 2. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi santo rosario. Número 3.
El rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate las herejías. Número 4. El rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. 5. El alma que se me encomiende por el rosario no perecerá. 6. El que con devoción rece mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, no morirá de muerte desgraciada, se convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo, y en todo caso será admitido a la vida eterna. 7. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. 8. Todos los que rezan mi rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia, y serán partícipes de los méritos bienaventurados. 9. Libraré muy pronto del purgatorio a las almas devotas de mi rosario. 10. Los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. 11. Todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. 12. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi rosario. 13. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. 14. Los que rezan el rosario son todos hijos míos y muy amados, y hermanos de mi unigénito Hijo Jesús. 15. La devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. El rezo del Santo Rosario debe hacerse con amor, con humildad, con sencillez, con devoción. Te invito a que recemos el Santo Rosario juntos para regalarle a nuestra Santísima Madre una corona de rosas, misma que se la presentará a ella, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por nosotros. No miréis la vida de fuera, porque la del Espíritu es mejor. San Francisco de Asís. Francisco nació en Asís el 26 de septiembre del año 1182. Su padre era un próspero comerciante de telas llamado Pietro Bernardone. Desde niño, Francisco le ayudó en el negocio de las telas. En sus ratos libres leía poesía en francés provenzal y soñaba con ser un poeta famoso. Siendo ya un adolescente, en cierta ocasión, mientras atendía el negocio de su padre, llegó un mendigo a pedir limosna. Entonces Francisco, que estaba atendiendo a un cliente, echó al mendigo con duras palabras, pero de inmediato sintió un dolor en su corazón que lo impulsó a salir corriendo por las calles en busca del mendigo. Cuando lo encontró, le dio una generosa limosna, y desde ese día prometió que nunca más le negaría la ayuda a un pobre. Pero Francisco también tenía sus defectos. Era un joven pretencioso y derrochador, que gastaba el dinero a manos llenas en lujos y banalidades. Cuando tenía 17 años, se enroló en el ejército de Asís, para defender a su ciudad de los ataques de Perugia, una ciudad enemiga. Por esa época, Francisco quería convertirse en un gran militar, y admiraba a los cruzados, que defendían a Europa de los ataques sarracenos. Alcanzó a participar en algunas batallas contra Perugia y estuvo algún tiempo como prisionero de guerra, pero poco después sus planes de convertirse en militar se vieron truncados cuando repentinamente cayó enfermo, atacado por unas fiebres espantosas. La enfermedad no solo le quebrantó el cuerpo, sino también el espíritu, y cuando se recuperó de las fiebres no volvió a ser el mismo. Súbitamente se dio cuenta de la fragilidad del ser humano y de la insignificancia de las cosas mundanas. Un día se le acercó un leproso. Francisco había sentido siempre una gran repulsión hacia los leprosos,
pero en ese momento entendió que sus batallas no debía darlas contra los miedos exteriores, sino contra el miedo interior a la muerte y la enfermedad. Entonces abrazó al leproso y le dio todo el dinero que llevaba consigo. Debido a su extraño comportamiento, algunas personas comentaban que quizás estaba enamorado, y él les respondía: «Sí, estoy enamorado, y es de la novia más fiel y más pura y santificadora que existe». Nadie sabía de quién se trataba, pero Francisco se refería a la pobreza, en la que ya veía el camino hacia la humildad, la paz y el amor, al contrario de la vida opulenta y vacía en la que había vivido hasta entonces. Sin embargo, todavía no se atrevía a vivir de acuerdo con el llamado que sentía en su corazón. Por eso oraba mucho y le pedía a Dios una señal. Para meditar y calmar su espíritu, iba frecuentemente hasta las ruinas de la iglesia de San Damián, que estaba abandonada y cayéndose a pedazos. Un día del año 1206, cuando tenía ya 24 años, mientras rezaba, Dios le dio la señal que tanto había pedido. Escuchó que el Cristo de San Damián le hablaba con estas palabras: «Francisco, ¿por ventura no ves que mi casa está en ruinas? Anda y restáurala por mi amor». Entonces Francisco, extasiado, se propuso reconstruir la iglesia de San Damián. Para recolectar el dinero necesario, vendió unas telas de la tienda de su padre, pero cuando su padre se enteró, se enfureció tanto que le dio a Francisco una paliza y lo encerró en un sótano bajo llave, como a un vulgar ladrón. Después lo llevó ante el juez de la ciudad, pero Francisco dijo que solo comparecería ante la justicia divina. Entonces su padre lo llevó ante el obispo de Asís, quien amonestó al joven para que devolviera el dinero e hiciera las paces con su padre. Pero Francisco se levantó y dijo: «Hasta hoy he llamado padre a Pietro Bernardone, pero ahora soy el siervo de Dios. Le restituiré no solo el dinero, sino cuanto pueda llamarse suyo, aun los vestidos que me dio y hasta su apellido. Lo que ha nacido de la carne es carne, pero lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Hoy he vuelto a nacer». Entonces se quitó la ropa y encima arrojó el dinero. Luego le pidió al obispo su bendición, y aunque el obispo trató de cubrirlo con su manto, Francisco salió desnudo, como un recién nacido, al frío de la calle. Era invierno y acababa de nevar. Francisco se dirigió al bosque, caminando sobre la nieve con los pies descalzos, y mientras contemplaba los árboles helados, comenzó a cantar canciones en francés provenzal. En el bosque se topó con unos ladrones que le preguntaron quién era, y él les contestó: «Soy el juglar de Dios». Los ladrones se burlaron de él y le dieron una fuerte paliza, pero cuando se marcharon, Francisco se puso en pie de un salto y siguió cantando. Después llegó a un monasterio, donde le regalaron un viejo hábito pardo ceñido a la cintura con una cuerda. La gente de Asís pensaba que Francisco se había vuelto loco, se burlaban de él y lo insultaban, y los niños le arrojaban piedras, pero Francisco daba gracias a Dios por estas humillaciones. Sin hacerle caso a nadie, se propuso reconstruir la iglesia de San Damián con sus propias manos, sin recurrir al dinero. Entonces comenzó a recoger piedras y a pedirlas de casa en casa. Muy pronto corrió la fama de ese joven excéntrico y loco que mendigaba piedras. Esto despertó la curiosidad y la simpatía de algunas personas ricas y pobres, que comenzaron a ayudarle proporcionándole las piedras que necesitaba. Poco a poco, Francisco pudo reconstruir la iglesia de San Damián, ayudado por algunas personas humildes. Cuando terminó con San Damián, hizo lo mismo con otra iglesia dedicada a San Pedro, y luego con la iglesia de Santa María de los Ángeles de la Porciúncula. Esta última se convertiría en el principal lugar de reunión para los primeros franciscanos y para las personas sin hogar. El mayor deseo de Francisco era imitar el amor, la pobreza y la sencillez con que Jesús vivió en la tierra y poner en práctica sus palabras. «Amaos los unos a los otros como yo os he amado». Si amáis solo a los que os aman, ¿qué tiene de particular? ¿No lo hacen también los gentiles? Amad a los que no os aman.
Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. No llevéis nada para el